Hola amigos, hola amigos. Hoy me encuentro en un lugar público y quise experimentar los miedos más de cerca. Hoy le pregunté a mucha gente que cuáles eran sus más grandes miedos y he encontrado todo tipo de respuestas. Hoy no vine camuflada porque hoy vine a enfrentar mis propios miedos y la mayoría me contestaba que tenían miedos a creer en algo que alguna vez se trazaron y no pudieron. Dentro de los muchos miedos está el miedo a quedarse solo. Y en este lugar tan hermoso, porque me siento como en un paraíso, yo también me preguntaba, ¿por qué tener tanto miedo si tenemos tantas cosas a nuestro alrededor que pueden combatir ese tipo de miedos? Tenemos miedo a decirle a la gente lo que sentimos y lo que somos. Tenemos miedo a que no seamos aceptados. El miedo más grande que me decían las personas a quien yo les podía preguntar era miedo a ser rechazadas. Yo hoy te quiero invitar a que tú venzas esos miedos. Yo hoy te quiero invitar a que tú seas el actor de esta película. En el primer video que ustedes pudieron notar, observar, escuchar, yo tenía una frase que siempre repetía y decía, te quiero decir, tengo que decirte, te quiero decir, y no salía del te quiero decir. Yo quiero que tú escuches el primer video y te vas a dar cuenta que la palabra y la frase te quiero decir se repite muchas veces. Pero ¿saben por qué yo las quería repetir? Porque la primera que se las quería decir era yo. Y no era una muletilla, era algo que cada vez que de mi boca salía te quiero decir, nosotros utilizamos muros y puentes. Hay un muro que es aquello que no va a pasar más allá. Y el puente es algo que tú utilizas para poder saltar al otro espacio, para poder saltar el otro escalón, para poder saltar el otro escenario y el otra área. Y el te quiero decir era un puente para poder yo saltar a los miedos y enfrentarlos. Miedo a hablar en una cámara, miedo a que muchas personas te escuchen. Y cuando hablamos de este miedo de la soledad, es el miedo que más ataca a las personas, porque a veces hacen muchas cosas para no quedarse solas. A veces soportan tantos insultos y tantas humillaciones porque temen quedarse solas y no encontrar otra persona. Algunos temen y decían que por su edad quizás ya estaban solos o quizás no podían tener hijos. Y este fue otro más de los miedos que encontré, y es temor a no ser madre. Y yo te digo que no hay médico y no hay especialista que pueda combatir una medicina alternativa para tú quedar embarazada si lo primero que tienes que hacer es quitarte el miedo a estarlo. Cuando tú sientes el temor de que no vas a quedar embarazada, tu cuerpo, tanto físicamente como emocionalmente, se lo cree. Y en nuestro gran seminario con nuestra gran compañía Front Off, el 3 de septiembre, en el Hotel Casa Ballesteros, te vamos a enseñar a que combatas el miedo a la fertilidad también. Amigos, cuando tú respiras este aire en el cual yo me encuentro, cuando tú respiras, inhalas y exhalas, y estaba haciendo mi ejercicio de la lista de miedos, que es la misma lista que ustedes van a presentar, yo hacía la lista de miedos, y cuando iba anotando mi primer miedo, yo dije, ¿qué voy a hacer para combatir ese miedo? Porque es lo que tú también tienes que hacer. No solamente es hacer la lista, es también colocar los muros y los puentes. Y cuando hagas esa gran lista de miedos, tú tienes que colocar cuáles son los miedos que son tus muros y cuáles son los miedos que son tus puentes. Y te quiero sorprender, porque los miedos que son tus puentes son los miedos que tú piensas que son inalcanzables. ¿Y por qué te digo que son puentes? Porque solamente es que cruces al otro pedazo para que te des cuenta lo alcanzables que eran. En el miedo al rechazo encontramos algo particular, y es que obviamente has sido rechazado una vez. Y cuando has sido, es difícil que a ti se te olvide quién te rechazó y por qué. A veces te sientes culpable porque piensas que tú lo provocaste.
y otros miedos en mi gran experimento y en esta historia, es el miedo cuando alguna vez has tenido que vivir el problema de la inseguridad en esta ciudad y te han robado. Y quedas con el miedo a salir a la calle. Esto lo encontré en mi experimento de los miedos. Tienes miedo de salir a la calle y vivir la escena. Tienes miedo a confiar en la gente. Quieres mudarte de tu casa. Quieres cambiar porque empiezas a desconfiar que quién se enteró para que te atracaran. Y ese es un miedo en el seminario que también vamos a combatir y a enfrentar. Y es el miedo a la inseguridad. Hay otro gran miedo y es cuando has perdido un ser querido, ya sea por un accidente o por una situación que sucedió y tienes miedo a perder otras personas más. Tienes miedo a manejar por el accidente que viviste y tienes miedo a recordar ese momento porque te lastima. Y hoy, amigo, seguidor de From Off, hoy te pedimos que hagas otra lista y es la lista de los muros y los puentes. Y queremos saber cómo te va en ese ejercicio. Y queremos decirte que te acerques a más personas si tienes miedo de ser sociable y de conocer gente. Hoy te dejamos la tarea que te acerques a más personas y que vivas la experiencia que tú estás viviendo en este momento y es el miedo a enfrentarte consigo mismo. Recuerda nuestro gran seminario taller. ¿Conoces a tu adversario? Es el 3 de septiembre en el Hotel Casa Ballestero, en el horario de 4 a 8 de la noche. Y van subiendo las horas. Son 4 horas donde vas a encontrarte contigo, donde vas a poder sacar la conclusión de este libro. El gran final lo tienes tú. Y recuerda, si lo crees, lo puedes lograr.